y bienvenidos. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy tengo un sermón que hice la semana pasada en inglés, donde tenemos nosotros culto, donde reunimos. Y hago en inglés y me gustaría siempre hacerlo en español. Entonces estoy tratando de poner en español lo mismo que predico en inglés. Y hablemos nosotros de los animales usados en el Antiguo Testamento para sacrificios. Y vamos a hablar de este tema hoy. Y yo aprendí mucho de hacer este estudio. En mi mente yo pensé solo corderos y nada más. Pero leyendo mi Biblia yo descubrí que ellos pudieron usar otros animales en vez de corderos, o sea, ovejas. Y habían diferentes sacrificios en que tenían que usar diferentes, animales. Y yo empecé a pensar en esto porque hablábamos de Yom Kippur, lo cual es el día de expiación. Entonces, esto era en mi mente y yo hice mi estudio sobre esto, entonces yo lo prediqué en inglés y salió muy bien, muy bien. Entonces vamos a hablar de esto en español. Pero primero, esto es ¿cómo se llama? Abajo de los videos uno puede comentar, ¿verdad? Uno de los comientos, ¿cómo es la palabra en español? Pues comentaron ellos así. Uno me comentó, Roberto, yo no entiendo por qué tú eres feliz que los judíos quieren sacrificar en su templo otra vez. Especialmente mientras que tú predicas que el sacrificio de animales no salva. ¿Por qué quieres tú hablar de ellos sacrificando aquí? ¿Por qué hablas tú de esto cuando es nada más de blasfemia? Es blasfemosa la cosa. Porque para ellos, estoy pues tratando de traducirlo, pero para los judíos sacrificar animales otra vez en su templo es blasfemar el sacrificio ya hecho de Cristo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La persona pregunta, ¿por qué? ¿Por qué quieres tú que ellos hacen esto? Y es una buena pregunta. Pues no, en realidad no quiero que los hacen porque yo sé que no es el sacrificio que puede salvarlos, pero hablo de ellos. Y esa persona dice, ¿por qué tanto hablas tú de eso? Porque cuando hacen ellos esto es después del rapto. Entonces yo estoy hablando, yo estoy buscando, yo estoy esperando que ellos hacen porque yo voy a escapar al rapto antes que venga el anticristo, antes que ellos reconstruyan su templo. Entonces yo hablo mucho de esto y yo estoy muy feliz sabiendo que estamos cerca de ellos reconstruyendo su templo porque yo sé que ha de venir primero el rapto. Entonces no estoy buscando el sacrificio de los judíos. Estoy buscando la venida de Cristo. Pero según la profecía de la Biblia, cuando ellos hacen esto, es cerca del tiempo del rapto. En realidad, pienso yo que el rapto viene primero, después ellos van a reconstruir su templo y sacrificar animales. Entonces yo hablo de esto porque es profecía. Y antes que pueda venir o acontecer, yo me salgo. Vamos a salir al rapto. ¿Ok? ¿Entiendes eso? Por esto quiero hablar de eso. Quiero hablar de ellos y sus sacrificios, porque los judíos no saben nada del Nuevo Testamento. Todavía piensan los judíos que están bajo la ley todavía. Y ellos quieren guardar los festivales de la ley y ellos quieren hacer los sacrificios, pero ellos quieren hacer un sacrificio en particular, el sacrificio de Yom Kippur, la expiación, porque esto es para perdonar todo Israel de sus pecados, toda la nación. Ahora, sabemos nosotros, cristianos, que esto no sirve. Ya terminó con la ley. Romanos 10:4. Cristo es el fin de la ley para todos que creen. Y sabemos nosotros, cristianos, que esto es el sacrificio de Cristo. Esto es el único que nos puede salvar. Pero los judíos no lo saben. Con lo que ellos saben, ellos tienen que hacerlo otra vez según la ley. Y hace casi 2000 años no han hecho. Entonces cada judío está pensando, queremos la sangre, queremos el sacrificio. Pero de eso,
Esto no es que salva, pero ¿sabes qué? Según la Biblia, cuando ellos empiezan a hacerlo otra vez, van a venir los dos testigos y van a decir, no, esto ya no es. Cristo es el sacrificio. Entonces, me gusta hablar yo de la profecía y yo me gusta hablar de las cosas que han de venir. Por esto quiero estudiar esto, quiero saber, porque sé que viene el rapto pronto. ¿Y qué va a pasar después del rapto para los que están aquí? Esto es algo que me gusta estudiar. Bueno, vamos a comenzar en Hebreos capítulo 10. Y deseo leer Hebreos capítulo 10, 1 al 14. Allí leímos, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se allegan. Que según la palabra de Dios, los sacrificios de animales no puede perdonar. Especialmente hoy que Cristo ya sacrificó a sí mismo por nuestro sacrificio. Pero dice, de otra manera, no hubieran ya cesado de ser ofrecidos, porque los que dan culto una vez purificados no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace el mismo recordamiento de los pecados. ¿Ok? Cuando ellos sacrificaron bajo la ley, eso solo perdonó o dio perdón de los pecados pasados, no más. Por esto tenían que repetir. Y no saben los judíos que ya está hecha el sacrificio, el hecho de Cristo. Y el sacrificio de Cristo perdona todos los pasados, todos los presentes, todos los pecados futuros. Pero como te digo, los judíos todavía son, ¿qué? Ciegos. Y no vean. Por esto quieren ellos sacrificar otra vez. Y vamos a estudiar hoy lo que ellos van a hacer en este tiempo cuando hacen su sacrificio de nuevo. Pero dice, el versículo 4, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas a mí me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí yo vengo, en la cabecera del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces él dijo, he aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Jesús quitó el Antiguo Testamento para establecer el Nuevo Testamento. Y dice, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús hecha una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios, de ahora y adelante aguardando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los que son santificados. ¿Ok? Según la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento era así. El Nuevo Testamento es por Cristo, no más. Pero los judíos no entienden el Nuevo Testamento. Ellos tienen la mente, el pensamiento que ellos tienen que guardar la ley todavía. Entonces ellos van a sacrificar expiación en esta fiesta otra vez. Ya tienes en tu mente, de esto vamos a hablar hoy, ¿ok? Ahora, mientras que estuve leyendo la Biblia, en Levítico otra vez y leyendo todo eso, una cosa que yo no sabía. Yo sí sabía que hay sacerdotes y hay el sumo sacerdote. Los sacerdotes atendieron al pueblo haciendo sus sacrificios. Y el sumo sacerdote una vez al año hizo su sacrificio, lo cual era para todo el pueblo, mientras que los otros sacerdotes para cada individuo.
Pero leyéndolo otra vez, yo me fijé que hay 4 tipos de sacrificios en el Antiguo Testamento. Algo que yo no sabía. Leyendo la Biblia toda mi vida y yo no pensé en esto. Wow, había 4 diferentes tipos de ofrendas, o sea, sacrificios. ¿Y cuáles fueron los 4 diferentes sacrificios? Bueno, habían 4 diferentes sacrificios. Habían sacrificios pues, se llaman ofrendas quemadas. En hebreo se llama una ola. Era un acto de loor. Voluntariamente vinieron y ofrecieron un animal. Pudiera ser diferentes animales. Cuando dieron eso, de su propia voluntad de amor, fue quemada. Y el olor era algo, la fragancia que Dios amaba. ¿Ok? Entonces, esto era un sacrificio, no por el pecado, solo, Señor, te amo, te ofrezco esto. Y Dios lo aceptó. Aunque que derramó su sangre. Esto se llamaba ofrenda quemada. Había otra ofrenda y estaba en Levítico 1. En Levítico 3 tenemos ofrendas de paz. Esos se llamaban ofrendas de dar gracias. Voluntariamente el hombre le dio a Dios una ofrenda. Después los sacerdotes guardaron la carne para comer. Y lo demás fue quemado. Esto enteramente quemado, esto solo poco quemado. Y era una ofrenda de paz. Mi imaginación era así, que el hombre vino y dijo, mire, yo quiero paz con Dios, quiero un buen año, entonces de mi propia voluntad te ofrezco, Señor, esto. Guárdalo, téngalo, es para ti y los sacerdotes, y que tú me bendices, por favor. Para esto fue ofrenda de paz. En Levítico 3 tenemos ofrendas por el pecado. Tenemos ofrendas quemadas, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado. Levítico 4, perdón, no en Levítico 3. Esto era Levítico 3. Esto es Levítico 4. Habla de ofrendas por el pecado. Mandatorios, sacrificios mandatorios en que ellos tenían que venir y dar un sacrificio por algunos, ¿qué? Por algunos pecados. A veces de pecados que ni sabían si hicieron o no. Uno pudiera venir al sacerdote y decir, mira, esta es la ofrenda por el pecado mío y yo viví muy santo en este año, pero cualquier pecado que yo hice, y si ni idea si lo hice o no, eso es para todos. Y lo aceptó y le dio perdón por todos los pecados hasta este punto en tiempo. Esto fue ofrenda por el pecado. Otro era ofrenda por la culpa, y esto se halla en Levítico 5. Y en Levítico 5 tenemos esto, ofrendas por la culpa, similar a la ofrenda por el pecado, pero era para transgresiones específicas. Uno vino diciendo, mire, yo sé que hice este pecado malo y yo me siento mal. Yo agarro la culpa, es mi culpa. Yo ofrezco. Entonces ve 4 diferentes tipos de ofrendas bajo la ley. En realidad había otro, y eso es aquí, en que el sumo sacerdote dio ofrenda para todos los pecados de toda la nación, pero esto era para los individuos en aquel entonces. ¿Sabías tú eso? Yo no. Leí la Biblia por mucho tiempo y nunca pensé en esto, que había diferentes tipos de sacrificio. Uno pudiera traer un sacrificio de puro gusto y decir, Señor, solo porque te amo, te doy un sacrificio. Otro, Señor, yo estoy culpable de tal pecado y me siento mal, perdóname, yo lo doy. Y la sangre derramada, ofrecida y perdonada. ¿Ok? Bueno, pero no estamos estudiando esto, estamos estudiando cuáles animales fueron usados en el Antiguo Testamento para sacrificios. Para aprender esto, vamos a Levítico.
Y yo estuve sorprendido, ¿verdad? Cuando yo me fijé cuántos diferentes animales aceptó Dios. No solamente cordero, Él pudiera aceptar otros animales. Levítico capítulo 1, versículo 2 hasta 5 y versículo 9. La Biblia habla de diferentes tipos de animales. Y dice, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda al Señor, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y más, dice becerro. Entonces tenemos vacas, tenemos becerros. Becerros. Entonces, uno de los animales, becerro, era becerro. También oveja, o lo cual digamos nosotros cordero. Entonces estos son, ¿sabías tú esto? En mi mente por años yo pensé, solo sacrificaron pues estos animales que fueron corderos o ovejas. Pero no, también un becerro Dios pudiera aceptar. Levítico capítulo 3, otra vez habla de eso. Y versículo 1 al 6 tú puedes leer y habla de esto. ¿De qué tipo de animal? Pues él puede ofrecer una vaca, ¿ok? Vacuna, dice, o macho, ¿ok? Y podemos ver aún más si miramos a Levítico 5, ¿ok? Voy un poco más adelante. Levítico capítulo 5, versículo 1 al 6. Habla de un sacrificio y mire lo que dice versículo 6. Y para su expiación traerá al Señor por su pecado que ha cometido una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote hará expiación por él y su pecado. Entonces tenemos cabra. Dios pudiera aceptar cabra. Entonces, sangre de becerro, sangre de cordero o sangre de cabra. ¿Sabías tú que ellos también sacrificaron a cabras? Ahora, versículo 7. Otro animal. Y si no le alcanzare por un cordero, traerá en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos al Señor. El uno para expiación y el otro para ofrenda quemada. Ahora tenemos tórtolas y palomas. Tórtola y paloma. ¿Sabías tú que Dios aceptará qué? Pues aves. Algunos aves pues no son pues limpios. Dios no acepta, pero estos sí. Tórtola y paloma. Tórtola es casi igual que una paloma. Y palomino pues es paloma. Estos son algunos de los animales. Bueno, vamos a Génesis 15:9 y miramos a Abraham ofreciendo. Y en Génesis 15:9 leímos esto. Versículo 9. Y le dijo, apárteme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Entonces, carnero. Tenemos otros. Tenemos carnero. Una cosa interesante que Dios aceptó. Como te digo, ¿verdad? Yo usualmente pensando en el sacrificio del Antiguo Testamento, en mi mente solamente corderos, nada más. Pero leyendo otra vez y leyendo más la Biblia, yo entiendo, wow, becerro, oveja, cabra, tórtola, paloma, carnero. ¿Sabes qué? Una cosa interesante. ¿Sabías tú que María ofreció palomas? Vamos a ver eso. Esto está en la Biblia y es una cosa interesante. Mire lo que dice en Levítico 12, versículo 6. Cuando la mujer bajo la ley tenía su bebé, la ley mandó que ella tenía que traer un sacrificio para sus pecados.
Levítico 12:6 dice así: y cuando los días de su purificación fueran cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para ofrenda quemada y un palomino o una tórtola para expiación. Y dice, a la puerta del tabernáculo de la congregación al sacerdote. Entonces ella traerá un sacrificio. Y mire el versículo 8. Bueno, versículo 7. Mira el versículo 7. Y él ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que periere varón o hembra. Y si no puede traer un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para ofrenda quemada y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Sabías tú eso? Que cuando nació un hijo, la mujer tenía que ir al templo y traer un sacrificio de un cordero y de estos. Pero si ella era demasiado pobre y no pudiera conseguir un cordero, entonces Dios aceptará estos. Y miramos esto en el Nuevo Testamento cuando miramos a María. María dio a luz al Señor Jesucristo. Y en Lucas capítulo 2, versículo 22, mire lo que dice. Y cuando fueran cumplidos los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, ya acabamos de leerlo en Levítico 12, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Sabes qué? Algunas versiones modernas cambian ella a ellos. Cuando cambien a ellos, ahora Jesucristo es un pecador que necesita tener sacrificio por sus pecados. No. Jesucristo es el Cordero que sacrificó a sí mismo por nuestros pecados. Jesús no tenía que tener un sacrificio por sus propios pecados. Yo no acepto las versiones modernas que cambian la palabra de Dios y hacen al Señor Jesucristo un pecador desde la niñez que necesitaba un sacrificio. Según la palabra de Dios, María trajo sacrificio para sí misma, para recibir expiación. Bueno, así enseña la palabra de Dios. Por esto uso la purificada, ¿verdad? La Biblia purificada. Yo no quiero una Biblia que hace al Señor Jesucristo como un pecador que desde su niñez tenía que tener sacrificio por sus pecados. Nunca pecó el Señor Jesucristo. ¿De dónde viene la palabra ellos? De los gnósticos, de los textos falsos de Alejandría, de donde vienen las versiones modernas. No los acepto. Ok, entonces miramos a los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Y acabamos de ver cuáles animales usaron ellos. ¿Y por qué? Y a veces era por decisión de ellos decidir cuál quería. Otros tenían que traer bajo la ley en diferentes ocasiones. Pero miramos los animales. ¿Ok? Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 9. No debemos sacrificar animales hoy en día, gracias a Dios. Porque eso es asco, ¿verdad? Es mucho trabajo. Nosotros pues hemos matado un chancho. ¿Sabes qué es un chancho? Si tú eres de Honduras, tú sabes que es un puerco. Puerco en Honduras es chancho. Y nosotros pues hicimos la matanza de un chancho y lo comimos. Pero salió mucha sangre. Y yo dije, qué guácala, la verdad, qué asco, mis niños. Qué guácala. Eso es horrible haciendo eso. Gracias a Dios que hoy en día no tenemos que sacrificar. Tenemos el sacrificio de Jesús y esto es el sacrificio que nos salva y nos limpia. Hebreos 9:11 dice así: mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, él entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. ¿Ok? ¿Qué es esto? Cenizas de una becerra, una cosa que olvidé a poner aquí. Cada vez al año, cuando vino la festival de la expiación, ellos tenían que ofrecer un becerro bermejo, una vaca, ¿cómo se llama? Vaca bermejo. Entonces, en realidad tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferentes animales que pudieron usar en el Antiguo Testamento para sacrificio. Dios siempre usa el número 7. Interesante. Y cuando miramos en la Biblia, miramos dónde habla de esto. Bueno, yo tenía en mis notas, pero no lo veo. Pero está en el Antiguo Testamento en que habla de matar una vaca bermejo y usar el sumo sacerdote las cenizas echadas en agua para limpiar. Pero aquí continuamos, dice, versículo 15, y por esta razón Él es el mediador del Nuevo Testamento para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo Jesús es, ¿qué? Nuestro sacrificio. En Juan capítulo 1, versículo 29 y versículo 36. Juan el Bautista anunció al Señor Jesucristo diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. Entonces Jesucristo es el Cordero de Dios. Ya está hecho el sacrificio para todos los pecados cuando Cristo es el sacrificio. Ya no necesitamos más. Y allí en Hebreos 9, 16 hasta 28. Dice, bueno, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Todo después de Cristo es el Nuevo Testamento. Todo antes es el Antiguo Testamento. Bajo el Antiguo Testamento era por tales animales sacrificados, sangre de animal. Pero Cristo hizo sacrificio de Él mismo y nosotros somos salvos ahora por su sacrificio, no por sacrificio de animales. Entonces ya no más, en ninguna manera, tenemos que ofrecer animales para recibir perdón, porque ya recibimos cuando aceptamos a Cristo, quien sacrificó a sí mismo por nuestros pecados. Y ahí está diciendo, estamos en el Nuevo Testamento, no bajo el Antiguo. Y más, bueno, todo que puedo leer allí, pues es mucho, pero no lo leo. Solo quiero que leas versículo 22. Y dice, casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, no hay perdón. Y habla de Cristo, versículo 24, y lo que Cristo hizo. Y como Él, versículo 26, sacrificó sí mismo por nosotros. ¿Ok? Cristo es el sacrificio para los pecados, el único que nos salva. Gálatas 1:4 dice que Cristo dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesucristo es el único sacrificio que nos salva. Sin embargo, ¿sabes qué? Hay una religión muy grande en el mundo que dice que viene de Roma. Se llama el catolicismo romano. Y ellos dicen, no, el sacrificio de Jesús en la cruz ya no. Era buena lo que Él hizo, pero no es el único. Tú tienes que venir a nosotros y venir a la misa y recibir la sangre en la copa. Porque la misa es otro sacrificio de Cristo. Y es el otro sacrificio que perdona los pecados. ¿Crees tú eso? Ya estamos, vamos, Hebreos 10. Hebreos 10 hasta 12. La Biblia está en contra de la misa, porque la misa no está en la Biblia. No existe en la Biblia ninguna misa. Dice en Hebreos 10, 10 hasta 12. Por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez, ahí en la cruz.
Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. No necesitas tú la misa, porque la misa no es que perdona. Ellos dicen, no, es otro sacrificio que nos da perdón. No. Esto es el único sacrificio de Cristo. No de animales, no de alcohol en una copa tomada. Recibida por fe la sangre que Cristo dio por nosotros. Su propia sangre como un cordero de Dios. Ok. Con todo esto dicho, vamos a ver, porque quiero platicar más de una vez al año cuando era un solo sacrificio en aquel entonces para toda la nación. Y quiero hablar de las 7 festivales de Israel, ¿ok? Y quiero que tú entiendas una cosa. Las festivales de Israel fueron dados a los de Israel como profecía. Y corresponden las 7 festivales con la profecía que ha de venir, o había que venir en aquel entonces. Y cuando leímos la Biblia, encontramos que estos son profecía. Pascua. ¿Cuándo murió el Señor Jesucristo? En la Pascua. ¿Qué hicieron en la Pascua? Pues comieron un cordero, sacrificaron un cordero para proteger a ellos de morir. Cristo es la Pascua, según 1 Corintios 5:7. Entonces corresponde la fiesta con algo en la historia que ha de venir, que vino para nosotros mirando atrás, que era el sacrificio de Cristo. Había la pan sin levadura, y esto es en Juan 6:35 hasta 48, y esto corresponde con Cristo. ¿Cristo es quién? Cristo es el pan de la vida. ¿Por qué? Porque era pan sin levadura. Cristo murió. Cuando Cristo murió, Él murió como la Pascua. Y Él fue sepultado, y fue sepultado el Señor Jesucristo, y como pan sin levadura no corrompe, su cuerpo no corrompió. Entonces tenemos la sepultura. ¿Ve cómo la festival corresponde con la sepultura? Mientras el pan sin levadura resucitó Jesucristo. Y después Cristo resucitó de entre los muertos. Y la Biblia llama a Jesucristo, 1 Corintios 15:20, las primicias. Entonces tenemos en las primeras fiestas de Israel la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Entonces la muerte. Sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Ve cómo era profecía? Después vino la festival de las semanas, o lo que se llama Pentecostés. Y eso es cuando bajó el Espíritu Santo. Y nosotros que somos salvos, pues somos hijos de Dios cuando estamos nacidos de nuevo. Y somos de Dios y tenemos el Espíritu Santo adentro. Estos fueron los primeros festivales de Israel y fueron festivales proféticos. Eran del primavera. Los demás fueron del otoño. Y eso se llama la fiesta de trompetas. Ahora, muchos cristianos que leen la Biblia, que buscan a la venida de Cristo, como yo, porque quiero que venga pronto, ojalá que viene pronto, hemos leído la historia de la fiesta de trompetas. ¿Qué pasa en la fiesta de trompetas? Ellos tocan una trompeta 100 veces. Y la última vez que tocan la trompeta se llama la trompeta final. El apóstol Pablo dice que el rapto viene a la trompeta final. ¿De esto habla? Bueno, ¿qué pasa en el rapto? Cristo va a bajar del cielo, recoger a su novia y regresar al cielo para la boda del Cordero. Entonces, las fiestas son proféticas de la vida de Cristo. ¿Ok? Ahora, quizás corresponde, yo no predico dogmáticamente, pero
Estoy pensando, quizás, bueno, fiesta de trompetas es un buen tiempo para el rapto. ¿Qué viene después de la fiesta de trompetas? ¿Y cuándo es la fiesta de trompetas? Yom Kippur se llama la fiesta de expiación. Viene 10 días después de trompetas. Y Yom Kippur era el tiempo en que el sumo sacerdote vino y entró. Y el sumo sacerdote dijo, mire, hay que juntar todos y no trabajar. Es un sábado en que no debemos trabajar. Levítico 23, 26 hasta 32 dice que no deberás, no, casi no puedo hablar en español, no debes hacer ningún trabajo durante esta festival. ¿Ve cómo la profecía está en nuestra línea? Cristo murió, Pascua, sepultado, pan sin levadura, resucitó, primicias, Espíritu Santo salió, Pentecostés. Rapto viene aquí. El Espíritu Santo sale con nosotros que somos salvos. Ahora los judíos, ¿qué quieren hacer? Los judíos van a intentar con toda su fuerza reconstruir su templo. Y ellos quieren ¿qué? Ellos quieren sacrificar. Bueno, yo tenía la oportunidad de visitar 2 veces a Israel. Y una vez cuando yo fui al el Instituto del Templo, se llamaba, y me dieron la guía, ¿verdad? Y yo vi todo, y ellos tienen todo preparado para reconstruir en Israel su templo. Una cosa que quieren hacer. Y ellos están preparando, después de 2000 años, hacer la fiesta de expiación. Esto empieza el nuevo año de los judíos. Y ellos saben, si hagamos nosotros esto, toda la nación está purificada. Toda la nación limpiada. Toda la nación recibe perdón de los pecados. Entonces, cada judío en el mundo no quiere nada que hacer con Jesús. Solo leen el Antiguo Testamento y ellos quieren perdón de pecado. Entonces, ellos quieren hacer eso. Bueno, leyendo la Biblia, miramos que esto va a pasar. Miramos que según la Biblia, que después del rapto, ellos van a reconstruir su templo porque ellos van a estar sacrificando y el anticristo los va a botar fuera y ellos van a andar en el desierto por 3.5 años. Todo está escrito en el libro de Revelación. Entonces voy a hablar de esto un poco más adelante. La cosa que quiero mostrar es eso. Vamos a Levítico 16. ¿Qué hacen los judíos durante Yom Kippur o la festival de expiación? Bueno, en mi mente, yo siempre pensé que ellos van a sacrificar un cordero. Pero ¿sabes qué? No, el cordero ya ha sido sacrificado. Ya es hecho. Y leyendo la ley otra vez, yo fijé, wow, no era un cordero que sacrificaron en aquel entonces, era otro animal. ¿Cuál animal era? Leímos Levítico 16:1. Ahora, yo no puedo leer todo, hay mucho aquí, pero versículo 3 habla de Aarón, el sumo sacerdote, y como él tenía que tener un becerro y carnero. Después habla de cómo debe vestirse, versículo 4, él. Después, versículo 5, y de la congregación de los hijos de Israel, tomará 2 machos de cabrillo para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Y allá y hará a llegar Aarón y más. Ok, ni tengo tiempo leer todo, porque voy un poco más largo en español que en inglés. Pero ¿sabes qué? Dice 2 cabras. ¿Por qué 2? Bueno, leímos allí de uno que tenía que
ser sacrificado y el otro soltado para salir. Y habla ahí, versículo 21, y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza de macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. ¿Ok? Y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces, una cabra, sacrificio, matado, otra cabra, soltada. En inglés esto se llama scapegoat, pero en hebreo es un nombre, Azazel. Ahora, ¿quién es Azazel? Azazel era, según los judíos, un ángel caído. Un ángel caído. Tengo este libro, era un buen libro para leer, Festivales Antiguos Mesiánicos por King Johnson y las profecías que revelan las fiestas. Y él dice la historia de lo que pasó. Tengo que traducirlo. Bueno, él dice aquí, la Festival de los Trompetas se llama la Festival de la Resurrección o del sonido de resucitar los muertos. Se llamaba la trompeta final o la trompeta grande. Y él dice que, piensa él, que eso va a corresponder con las trompetas. Después es la Festival de Expiación. Si son proféticas, si trompetas es el rapto, ¿qué sigue? Siguen los judíos otra vez tratando de sacrificar animales. ¿Y qué hacen? ¿Y qué hicieron en aquel entonces? ¿Y qué van a hacer en el futuro? Bueno, durante la festival de Yom Kippur, otra vez, expiación se llama Yom Kippur, ¿ok? Para que sepas, esta es la festival de la expiación, Yom Kippur. Durante la Yom Kippur, ellos escogieron 2 cabras idénticas. Tenían que tener la misma apariencia, mismo peso, todo. Y en una caja, tenían una caja que se llamaba la Calefi. Y adentro de esa caja había 2 cosas. Uno escrito que dijo para el Señor, otro escrito para Azazel. Y lo que era para el Señor fue sacrificado. Lo que era para Azazel fue echado fuera del campo. Y aún más pasó con él. Entonces él está explicando la festival. Y yo lo leo, yo lo muestro porque yo pregunto en mi mente, ¿esto es la profecía de lo que ha de venir? Toda la tradición bajo de este sacrificio. El libro que se llama la Mishnah, escrito más o menos 200 después de Cristo, contiene la tradición de los judíos. Dicen que cuando ellos hicieron la expiación en Yom Kippur, cuando tomaron las 2 cabras, mataron una cabra. Algunos dicen ese es un tipo de Cristo porque Él es el sacrificio ya hecho. Entonces, una cabra pudiera ser Jesucristo. Entonces, la otra cabra en tipo, ¿qué es? El anticristo. Porque con la otra cabra agarraron a Él y ellos tenían 10 tabernáculos pequeñitos, 10 pues casitas hechas. Y tenían 10 sacerdotes, y cada sacerdote llevó de aquí hasta ahí, número 1, de ahí hasta allá, número 2, hasta que llegaron a Bet Hadudo. Hoy en día se llama Jabel Muntar. Cuando llegaban a este lugar, con esa cabra, pusieron un cuerdo teñido rojo, y ellos echaron la cabra
Y el otro lado del cuerdo, de la cuerda, o cuerda, ¿cómo se llama cuerda? Un lazo, podemos decir. Estaba atado, no sé, a una roca o algo. Pero cuando se cayó de un lugar alto, cuando empezó a estrechar, cambió de rojo hasta blanco. Y algunos dicen que esto es Isaías 1:18. Algunos esto que Isaías 1:18 está hablando de este festival, en que dice: venid luego y razonemos juntos, dice el Señor, aunque vuestros pecados fueran como la grana, serán tan blancos como la nieve, aunque fueran rojos como el carmesí, serán como llana. Era una cuerda, o no, un lazo de lana teñida pues rojo o carmesí, y cuando cayó en el animal atado en eso, empezó a estrechar y cambió completamente a blanco, que significaba a los judíos: mire, ahora estamos limpiados. Pero fue ofrecido a un falso, no al Dios verdadero. ¿Para qué? Bueno, yo no sé, pero esa es la tradición. Pero si esto es un tipo del anticristo, y Azazel supuestamente es un ángel caído o algo así, para mí me puso a pensar en Satanás o Baphomet. ¿Sabes quién es Satanás? Baphomet. Y no me gusta esta foto, ¿verdad? Pero tú miras a Satanás o Baphomet, ¿qué es? Medio hombre, medio cabra. Mira sus pies. Entonces, Azazel quizás es Satanás. Yo voy a tirar eso porque no quiero recordar a Satanás. Entonces, esa fiesta era profecía de después del rapto, ellos van a reconstruir el templo y ellos van a pues dejar pues sacrificado esa cabra, el otro cabra van a echar. ¿Y qué va a pasar cuando viene Cristo Jesús a Armagedón? Va a agarrar a Satanás cuando él gana la batalla de Armagedón y va a echar Satanás en un abismo, en un gran hoyo. Como ellos tiraban a esa cabra a un hoyo, ¿verdad? Entonces es un tipo de lo que ha de venir. Qué raro, ¿verdad? Dice que cada 7 años había algo que pasó. Entonces, 7 años de tribulación. Interesante, interesante. Entonces, mucho más que podemos hablar de esto, pero si tú lees la Biblia, tú sabes lo que va a venir según el libro de Revelación. Según el libro de Revelación, después del rapto viene el anticristo. El anticristo viene y él va a gobernar por 3.5 años como el hombre de pecado. Y él va a también gobernar otros 3.5 años como el hijo de perdición. Entonces, sabiendo esto, miramos el anticristo, la otra cabra, el Azazel, que va a gobernar. Es un tipo del anticristo. ¿Ok? Él es una cabra. Ahora, los judíos rechazaron el sacrificio correcto, que es Jesús. Pero ellos van a hacer otro sacrificio. Cuando ellos hacen esto, ¿cómo va a sentir Dios en el cielo? ¿Qué va a decir Jesús? Otra vez, con sangre de animales. Ellos no quieren a mí ni a mi sangre. Y la Biblia dice que Dios va a castigar al mundo, va a echar su ira en aquel entonces. Todo esto va a pasar. Se llama el tiempo de la angustia de Jacob. Y la tribulación va a venir de 7 años. ¿Y qué va a pasar? Bueno, la Biblia dice esto, segundo de Tesalonicenses. Segundo de Tesalonicenses. La Biblia dice que esto va a pasar. En todo había en profecía delante que hubo pasado. Vamos a segundo de Tesalonicenses,
Y quiero mostrarte esto, segundo de Tesalonicenses. Tú sabes si tú conoces tu Biblia, si no, pues quizás es algo que no sabes, tienes que estudiar más. Segundo de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Habla de cuando viene Cristo a rapto. Después que viene el rapto, versículo 3, habla de será revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué se llama el hombre de pecado y por qué se llama el hijo de perdición? Porque el anticristo va a gobernar 7 años y empieza como un hombre, pero según el libro de Revelación está asesinado. Muere, pero después resucita con Satanás adentro. Y cuando Satanás entró en Judas, la Biblia llamó a Judas el hijo de perdición. Entonces yo veo al anticristo 7 años gobernando, 3,5 años como el hombre de pecado, 3,5 años como hijo de perdición. Y estos primeros 3,5 años, los judíos tienen oportunidad de reconstruir su templo y sacrificar. Y en este tiempo van a sacrificar. Y cuando lo hacen, el anticristo va a enojarse y el anticristo en una forma va a tomar control en una guerra. Y él va a entrar y él va a sentarse en el trono encima del ¿qué? Encima del arca. Y él va a sentar en este tabernáculo reconstruido diciendo que él es Dios. Y ahí está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 4. El que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Esto va a pasar. Azazel va a sentar allí. Ok, ahora vamos a Revelación, capítulo 11. Cuando yo digo Revelación, yo digo Apocalipsis, pero es el libro de Revelación porque fue revelado. Es una revelación de las cosas que han de venir. Es profecía. Revelación 11:1. Y fueme dada una caña semejante a una barra. El ángel se puso de pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas porque es dado a los gentiles y pisarán la santa ciudad 42 meses. 42 meses. Y yo daré poder a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Oiga bien, los judíos tienen tiempo para ¿qué? Para adorar en su templo. Después están botados fuera por 42 meses. 42 meses es 3,5 años. Entonces miramos el rapto primero, después reconstruido su templo para sacrificar, después echados fuera y tienen que venir 2 testigos para predicar. Ahora Revelación 13. Habla del dragón. Versículo 1. Versículo 3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Ahora mira versículo 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad para continuar 42 meses. Entonces, empieza como hombre de pecado por 3,5 años, 42 meses. Después continúa por 42 meses. Entonces, la tribulación futura tiene que ser 7 años en total. Y miramos, según la palabra de Dios, que los judíos pudieran reconstruir su templo y hacer su sacrificio otra vez. Cuando hicieron su sacrificio otra vez, ellos pudieran recordar a Jesús, porque Él es el sacrificio ya hecho y que esto no es. Pero ellos van a dejar esto salir. Y esto es profecía que Dios va a dejar al anticristo tiempo gobernar. Pero va a regresar Jesucristo, y esto es el último de los tabernáculos. Va a regresar Jesucristo después de 7 años a la batalla de Armagedón. Y por 1000 años Jesucristo va a gobernar en la tierra. Y va a tomar al anticristo y echarlo
¿En qué? En un abismo, como esa cabra fue echado en un abismo. Y Cristo va a gobernar porque Él es el rey y Él es el sacrificio correcto. Romanos, y yo voy a terminar, Romanos 11. En Romanos 11 miramos esto. Si tú lees la Biblia, tú no vas a caer en herejía, tú no vas a caer en falsa doctrina. Hoy en día tenemos muchos que dicen, Dios está terminado con los judíos y ya no existen y eso no van a hacer porque ya tienen su nación otra vez desde 1948. ¿Quién eres tú a decir que Dios está terminado con los judíos? En ninguna manera. En Romanos capítulo 11, versículo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No lo permite Dios. Porque también yo soy israelita de la semejanza de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y dice versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la seguridad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Seón el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Todos los judíos están así. No miran a Cristo. Ellos quieren continuar y ellos van a hacer. Todavía no miran que ya es hecho Cristo el sacrificio. No tienen que hacer otro. Pero una cosa que van a ver cuando ellos hacen esto, van a venir los dos testigos. La ley y las profetas, Moisés y Elías. Porque estaban con Jesús en Mateo 17, en el monte de transfiguración. Y ellos van a venir a Israel y ellos van a decir, mire, tu sacrificio ya está hecho. Ya hizo todo Cristo. Y Él es tu Mesías y tu Rey. Y algunos judíos tienen que huir del anticristo y por los últimos 1260 días, lo cual es 40 meses, lo cual es 3,5 años. Ellos van a estar en el desierto, guardado. Esto está en Revelación capítulo 12. Y Dios va a venir y trabajar con ellos otra vez. Mientras que Jesucristo va a sentar en su trono en Jerusalén y gobernar sobre la nación de Israel por 1000 años y sobre toda la tierra y sobre todas las naciones. Así enseña la Biblia. Y para mí es una gran bendición hablar de esto. Entonces esto había un estudio bien profundo, ¿verdad? Yo estuve estudiando mucho porque yo estuve pensando, después del rapto, ellos van a sacrificar otra vez, ya sabemos. Pero en mi mente, yo pensé, ellos van a sacrificar un cordero otra vez. Y yo estuve equivocado. Nunca van a dar otro cordero, porque esto es el cordero hecho una sola vez por siempre que salva. No permite a Dios otro cordero. Ellos van a sacrificar cabras y esto no vale. Y ellos van a entender, sí no vale porque esto es el sacrificio que hizo todo para nosotros hoy en día. Espero que fue una bendición. Gracias por venir. Yo hago sermones en inglés y español cada semana y me gustaría que tú puedas venir, ver más y vernos, por favor. Pues Dios te bendiga. Nos vemos el otro, si Dios permite. Y si tú no eres salvo, venga a Cristo Jesús. Hay que recibir lo que Él hizo en la cruz, porque Él es el único que puede salvar. Dios te bendiga. Adiós.